Pero estamos ya en la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el abogado Alberto Fiallo Villini. Él es muy conocido en el mundo jurídico, es un experto en planificación estratégica, ingeniería legal, solución de conflictos, con varias maestrías, casi a punto de obtener el PhD. Sí, él es conocido en el mundo jurídico, pero en el mundo que no es jurídico ha saltado, vamos a decir, a la fama, porque él fue la persona que sometió un recurso al Tribunal Constitucional, cuya sentencia, vamos a decir, que crea la figura del candidato independiente. Y eso ha generado un debate, especialmente entre los abogados y también los partidos políticos. Muy buenos días, Alberto. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días. Qué bien se siente, porque yo lo veo a ustedes desde la pantalla, qué bien se siente estar sentado aquí, sobre todo quienes me han precedido, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Alberto, todo el mundo sabe que tú ibas a ser candidato a senador. Correcto. Por opción democrática, sí, pero que como ellos se aliaron para la candidatura de Manuel Fernández, tú quedaste fuera. Entonces, tú preparaste un recurso que lo redactó Eduardo Jorge para su oficina. Entonces, vamos a partir de ahí. Sí, háblanos del recurso y los argumentos que ustedes sometieron al Tribunal Constitucional. Claro. Bueno, primero hacer una pequeña aclaración. No fue porque hubo una alianza con Manuel Fernández. De hecho, no hubo alianza con Manuel Fernández. Hubo en algunos lugares puntuales alianzas, tanto con el Partido de la Liberación Dominicana como con la Fuerza del Pueblo. Entonces, es una decisión obviamente del partido. Tengo bellísimas relaciones en el partido, con Minú, con José Horacio, que ahora presidente del partido, con todo ese equipo. De hecho, era bien interesante porque la media en Opción Democrática es como 26 años y yo era como el más viejito del grupo, pero aprovecho para obviamente saludarlos y confirmar ese cariño que siempre va a quedar ahí. Pero la dirección política tomó la decisión de hacer esas alianzas puntuales y no hubo alianza en la capital. Y obviamente eso le quitó todo el sustento ideológico, Ramón, a mi candidatura, que se suponía que era independiente y alternativa. Entonces renuncio. Pero me pongo a revisar, digamos que como cuando tú, no sé si a usted le ha pasado, como cuando tú terminas con una novia que tú querías mucho, pero terminaste porque no había futuro. Entonces eso fue lo que me pasó. Yo quería participar en el torneo electoral. Y reviso la ley y me doy cuenta que el artículo 156 y 157 prevé la figura de las candidaturas independientes. La ley de régimen electoral. La ley de régimen electoral. Entonces me pongo a ver un poco de historia de esa ley y llego hasta 1926. En República Dominicana, por eso causa sorpresa la figura de las candidaturas independientes cuando nosotros tenemos cerca de 100 años, Ramón, con la figura de las candidaturas independientes. Esa primera ley universal de sufragio de 1926 estableció la figura de las candidaturas independientes. ¿Y qué obligaba? ¿Cuál era el requisito? Presentar una declaración o una solicitud a la Junta Central Electoral y presentar firma de 2.000 sufragantes. Ese era el requisito de legitimidad. Luego, 36 años después, en 1962, el legislador al parecer se da cuenta de la posibilidad de las candidaturas independientes y la manipula de manera tal que solamente se pueden presentar candidatos independientes a través de una organización política previamente registrada en la Junta Central Electoral, lo cual no tiene ningún sentido. No, pues no, ya no es independiente. Ya no es independiente. Exacto. Ese fue exactamente el razonamiento del Tribunal Constitucional. Yo, obviamente, le digo, al ver la vaguedad, digamos que la incoherencia en la legislación, voy a la Junta Central Electoral y le digo, mira, Junta, cuando hay que interpretar derechos fundamentales y hay algún tipo de vaguedad en la ley, tienes que interpretarlo de la forma más favorable al que está solicitando la protección del derecho. ¿Okay? Eso dice la Constitución, 74.4. Y la Junta Central Electoral me lo negó. Razones sobradas hay. Obviamente desde el punto de vista político y práctico. Voy al Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral también me dice que no. Finalmente, ¿qué me queda? Lo que la doctrina dice, palabra de Dios, que es el Tribunal Constitucional, el último intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Sí, yo quiero saber otra cosa, Alberto, pero no quería dañar la pregunta que ya previamente había hecho Ramón. Tu familia, en cierta forma, es una familia mediática. Tus hermanas, Cristal, Larimar, son bastante conocidas en las redes y en los medios de comunicación. Sí. Y tú también, porque has estado presente en diversos programas de televisión, correcto, con participaciones regulares. Pero eres un conocido abogado, es decir, ¿por qué tú quieres ser senador y cómo tú te quieres meter a la política? ¿Y qué posibilidades tú le ves a los partidos pequeños que nunca han tenido aquí? Realmente la gente no vota por los alternativos, le es muy difícil llegar. El caso de José Horacio tan votado, fíjate, como ni siquiera llegó a ser, no pudo esta vez
reelegirse como diputado. Entonces, ¿qué te motiva a participar en la política y qué posibilidad tú le ves a los partidos pequeños y a una candidatura independiente en este país? Es una pregunta, tú no dañaste la pregunta de Ramón, que era muy buena, pero hiciste una pregunta que es muy interesante y muy inteligente. Bueno, primero, yo siempre tuve la inquietud de participar en política. Tengo una tradición histórica en mi familia de participación, de compromiso, y eso siempre me marcó. Pero yo aseguré mi independencia económica y profesional primero. Entonces ya cuando sentía que tenía cierto nivel de estabilidad de tipo profesional, me acerqué. Y yo quiero aclarar eso. Yo me acerqué a Minú. Yo miré el espectro del partido político en el 2023 y dije... Bueno, ahí tú encajabas más. Tú pensabas que ese era... Por supuesto. Era la propuesta más cercana a como yo pensaba. Pero sobre todo era del espectro del partido político el único que no había suscrito la historia de ninguno de los tres partidos tradicionales. Entonces, por eso yo me acerco. Quien le solicita a Minú que me abra el espacio y me permita competir internamente para poder ser candidato a senador de la Opción Democrática soy yo. Entonces, con eso conecto tu segunda pregunta. Yo pensaba y pienso que en los partidos pequeños, lo que llamamos partidos pequeños, sí, hay una gran oportunidad de construir democracia. Me permite también decir que yo creo en los partidos políticos. De hecho, yo creo que no hay una democracia sana sin partido político. Por eso mi propuesta no es antisistema. Todo lo contrario, mi propuesta viene a fortalecer, y la decisión del Tribunal Constitucional, el menú de opciones que nosotros podemos tener a la hora de votar, que está ahora mismo secuestrado prácticamente por los tres principales partidos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, Jacqueline? ¿Qué es lo que responde tu pregunta? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esto es un maratón. Esto es una carrera a largo plazo. Nosotros no vamos a tener candidatos independientes. La posibilidad de tener un candidato independiente que sea, al día de hoy, presidente de la República es remota. Esa es la verdad. Pero vamos construyendo. Por eso mi posición era en ese momento, no solamente con Opción Democrática, con cualquier otro partido pequeño, es que hay mucha dignidad en perder. Hay veces que vas a un torneo electoral y las condiciones no se dan, y por mantener principios, valores... No, y perdiendo a veces se gana. Perdiendo se gana. Eso es así. Graham Greene. Eso es así. De hecho, si te soy completamente sincero, yo he ganado mucho más de la renuncia en ese momento de lo que hubiera ganado si hubiera participado en el torneo electoral. Esa es la verdad. Entonces yo creo que cuando hay coherencia, cuando se maneja una narrativa política que está basada en principios, yo creo que se avanza. Y eso es lo que va a pasar con las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque ya el espectro de partidos políticos, 35, todos de alguna forma estaban comprometidos con una u otra propuesta en las elecciones pasadas. Ya no tenemos Alianza País y Opción Democrática, eran las únicas opciones que nos quedaban, y de alguna forma hicieron alianzas electorales. Entonces yo creo que ahora se abrió una oportunidad de oro. A mí no me... y vamos a hablar sobre las posiciones, sobre todo la de ayer, el senador Dionis Sánchez, que estuvo por aquí conversando, para que hablemos de, como tú bien dijiste, la otra campana. ¿Qué trajo la sentencia? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la sentencia? Es natural el temor. Seduce la idea de que pudiéramos tener a un loco, a un outsider, el narcotráfico. Lo único que no nos hemos detenido a pensar de que ya eso está en la política. Entonces, yo creo que con esta decisión se abre la posibilidad de fortalecer el liderazgo comunitario. Los más beneficiados de esta sentencia, si logramos, o no más bien, cuando logremos desplegar el movimiento independiente organizado, vamos a hablar sobre eso, que es una plataforma que va a permitir a esos candidatos y candidatas que quieren ser independientes protegerles su solicitud aquí, en la capital, porque todo está centralizado en la capital, en la Junta Central Electoral. Yo estoy seguro de que los más beneficiados van a ser dos: los líderes comunitarios y lideresa comunitaria, la mujer. El 93% de las mujeres dice que está en política, que ha sido víctima de violencia política dentro de los partidos, porque es una democracia, es un sistema de partido que es masculino y tóxico. Esa es la verdad. Entonces la mujer no se siente identificada. Alberto, pero entonces, qué bueno que tú mencionaste a Dionis, porque él decía que el papel del Tribunal Constitucional es anular leyes, no crear leyes. Okay. Entonces, ¿qué hizo realmente con su sentencia el Tribunal Constitucional? La sentencia del Tribunal Constitucional, qué bueno que me dejas volver atrás, sobre todo para que la teleaudiencia entienda qué fue lo que decidió el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, al plantearle que había una vaguedad en la ley
y que en términos prácticos no me estaban dejando ser candidato independiente, dijo, mira, la forma en la que debe interpretarse este artículo es de la siguiente forma. Y dijo, para ser candidato o candidata independiente se necesitan 3 requisitos. El primer requisito es tener un equipo de trabajo. Obviamente nadie puede gobernar solo. Tener un programa de gobierno, tiene que haber un sustento propositivo en cualquier propuesta y cualquier candidatura. Y el tercero y más importante, el requisito de legitimidad democrática, que es que se debe presentar a ese candidato o candidata un movimiento social accidental y creado específicamente para ese momento, accidental y espontáneo, debe representar por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Ramón y Jacqueline? Que la única diferencia entre crear un partido político y ser un candidato independiente en lo que tiene que ver con legitimidad democrática es que al partido se le elige tener un lema, una misión, una visión y una sede. No hay diferencia. Es decir, no fue que el Tribunal Constitucional le abrió la posibilidad de que una persona se levante en la mañana y diga, mira, mi mamá siempre me ha dicho que yo soy un líder natural, yo quiero ser presidente de la República. No, eso no. Sí, hay que apretar un listado lo mismo avalando el 2%. Lo mismo con un partido político. ¿Cuál es la única diferencia? Que el partido político es una plataforma con carácter de permanencia y que la candidatura individual se basa básicamente en el individuo o la mujer. Entonces, la única diferencia que hay a nivel de requisito es eso. Eso es lo primero que tienen que entender la gente, que no fue que el Tribunal Constitucional abrió la puerta de que tuviéramos 3 sábanas como tuvimos en febrero, el domingo 20 de febrero en las elecciones pasadas. No, va a tener que tener los mismos requisitos de legitimidad. Claro que va a variar en base a la demarcación. Para ser presidente de la República, por ejemplo, se requieren algunas 89,000 firmas. Para ser candidato a senador del Distrito Nacional, se necesitan 9,500 firmas. Para ser diputado, circunscripción número 1 del Distrito Nacional, 4,500 firmas. Pero bueno, para ser diputado de Pedernales son 300 firmas. Porque es que eso depende, obviamente, del nivel poblacional. Entonces, eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. En cuanto a lo que hizo el Tribunal Constitucional, a mí me sorprende porque los legisladores fueron los que aprobaron la ley orgánica del Tribunal Constitucional que prevé en su artículo 46 la figura de las sentencias interpretativas. ¿De qué se trata esto, Ramón? Muy fácil. Y eso es una creación principalmente italiana. Para que el Tribunal Constitucional no saque, oye bien, esto es lo contrario a lo que han tratado de decir, de que se trata de una manipulación, de que se trata, digamos, de creación de una ley directa. No, todo lo contrario. La figura de la sentencia interpretativa se crea precisamente para que el Tribunal Constitucional no tenga que sacar de un ordenamiento jurídico, no tenga que sacar una disposición. Y lo que dice es, mira, para que esa disposición se quede, porque es dramático sacar una ley, declarar una ley o una parte de una ley inconstitucional, porque sale del ordenamiento jurídico. Nos quedamos sin ley. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es, mira, para que ella se quede y para que sea coherente con la Constitución, coherente con el derecho a elegir y ser elegible, tiene que leerse de esta manera. Y entonces, eliminó el requisito de que el candidato tenga que presentarse a través de una organización política previamente reconocida. Eso está en la ley desde hace 13 años. Esa posibilidad está en la ley, pero además, Ramón, el Tribunal Constitucional ha emitido 20 sentencias como esa. 20, no una, no 2, no 5, no 10, 20 sentencias en el curso de estos 13 años. Tú dirás, bueno, Alberto, ¿por qué no apeló a la sentencia exhortativa? Para que nos entiendan, las sentencias exhortativas son las sentencias donde el Tribunal Constitucional dice, yo voy a declarar inconstitucional esta ley, pero le voy a dar 2 años para que no salga la ley y nos quedemos sin ley. Le voy a dar un periodo, que generalmente 2 años, al Congreso para que apruebe una nueva ley. Que fue lo que pasó con el caso, que tú recuerdas que fue un caso que yo sometí, de la licencia de paternidad. Recuerda que nosotros tenemos solamente 2 días para acompañarlas a ustedes. Cuando ustedes paren, solamente tenemos 2 días para acompañar a nuestros hijos en el proceso de crianza. Eso es inaceptable. Y el Tribunal Constitucional lo entendió y emitió una sentencia exhortativa y le dijo al Congreso, en el 2022, le dijo al Congreso, miren, tienen que aprobar una ley que le permita tener más tiempo al hombre en ese proceso, digamos, de crianza que debe ser conjunto para estar con los hijos cuando nacen. ¿Qué ha pasado? Tenemos 1 año y 3 meses y ni se está hablando de licencia de paternidad. ¿Tú sabes qué es lo mejor? Que nosotros 9 meses, ni siquiera los 2 días ya vamos a tener. Porque es inconstitucional, Ramón. O sea, no vamos a tener ni los 2 días. Entonces, ese diálogo jurisdiccional que se da, es decir,
esa dinámica que se ha dado entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, ese reclamo que hace el expresidente del Tribunal Constitucional el año antepasado cuando dice que hay 92 sentencias, y ustedes lo reseñaron, que hay 92 sentencias que no se ejecutan del Tribunal Constitucional, entiendo que llevó, yo no estaba en las discusiones, obviamente, del Tribunal Constitucional, pero yo entiendo que eso fue el razonamiento que llevó al Tribunal Constitucional a decir, mira, si yo le llevo esto al Congreso, es como ponerle la mano, es como llevarle la iglesia a Lutero, o como si fuera a entregarle las llaves de la caja fuerte a María la Cleptómana. Vamos a hacer una breve pausa, Alberto, interesantísimo. Volvemos con el mismo tema. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Alberto Fiallo Villini, abogado, autor del recurso que emitió la sentencia el Tribunal Constitucional que crea las candidaturas independientes. Que dicho sea de paso, si nos ponemos a revisar, no son muchos los países que tienen candidaturas independientes, que permiten esta participación política. Y hemos visto que aquí en la República Dominicana, pues luego de esa sentencia, hemos visto como la FINJUS, la Fundación Institucional de Justicia, Participación Ciudadana, los partidos políticos y algunos juristas en cierta forma se oponen a que haya esta figura por lo complejo que pudiera ser. Está el tema también del Congreso, de lo que puede hacer el Congreso. Algunos hasta han sugerido que el propio Tribunal Constitucional debería echar para atrás esa sentencia. La pregunta final es, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes cuando eso llega al Congreso y haya mucha creatividad ahí? Yo quisiera abordar aspectos de lo que tú ibas diciendo puntualmente. En América Latina, 21 países, 10 tienen la figura de la candidatura independiente. No ha creado ningún tipo de tumulto. En México tienen candidatura independiente desde 1918. Y el único caso, digamos, que sonado es el de Rodríguez Ayala, que ustedes conocen muy bien, que fue el electo gobernador como independiente de Nuevo León. Después tú tienes casos puntuales en Latinoamérica, tú no tienes casos puntuales en Latinoamérica que hayan, digamos que, pulverizado, por usar la palabra de uno de los críticos de la sentencia, la participación política. O sea, y es natural en Estados Unidos. Ustedes recuerdan a Nader, ustedes recuerdan a Ross Perot, es algo completamente natural en Europa. O sea, que la figura de la candidatura independiente, en Italia, la figura de la candidatura independiente, la verdad que no es un tema. Tampoco la posibilidad de que haya digamos que haya un outsider, porque la figura de los outsiders, todos los outsiders, si quieres pensar Macron, si quieres pensar en Trump, han entrado al sistema político a través de los partidos políticos más tradicionales. Entonces, yo no creo que va a haber una situación particular en ese sentido. Tampoco creo que el Congreso, o quiero pensar que el Congreso, obviamente por los partidos políticos representados en el Congreso, se atrevan a tocar la sentencia porque la sentencia tiene carácter vinculante. Lo que sí van a tocar es toda la periferia. Es decir, lo que van a regular todo el tema del método de Hunt, que la sentencia evidentemente se llevó de cuajo. No se puede aplicar un método de Hunt cuando hay candidatos independientes, porque es un método que favorece... pero mire, ese dato no se conocía, porque inclusive hay un proyecto del senador Félix Bautista para que se elimine el método de Hunt. Así que la sentencia se llevó el método de Hunt. Tiene que llevárselo en términos prácticos, porque no puedes poner a competir en situación de igualdad a un candidato cuando el método de Hunt lo que privilegia son los partidos grandes. Esa es la verdad. Entonces, pero también el financiamiento, que eso es lo que ha creado la mayor cantidad de... ¿Por qué? Bueno, porque que nosotros tenemos un sistema de partidos políticos donde tú tienes gente muy buena, muy valiosa, muy comprometida en las bases. Y tú tienes una cúpula dirigencial de los partidos políticos que son parte de un negocio que el año pasado, el 2024, le entregaron 5.000 millones de pesos, incluyendo al PRD, que sacó 97.000 votos. 1.008 millones de pesos le entregó. Tenemos un sistema que le entrega este año, del presupuesto de ahora, deficitario, le entregan 1.500 millones de pesos a los partidos políticos, de 300 millones de pesos. Sin elecciones. Sin elecciones. Entonces, estamos hablando de que el sistema de partidos políticos se ha convertido en un lugar para ascender social y económicamente. Entonces, por eso ellos han sido incapaces de conectar con la población, que cada vez va menos a votar. El 60% de los jóvenes quiere irse del país. El 60% de los jóvenes no tiene ningún interés. Le interesa más la política que lo que le interesaba a mi generación, pero no le interesa la política partidaria ni lo que está recibiendo. Entonces los partidos políticos han sido incapaces de conectar porque no están resolviendo los problemas básicos.
¿A qué lugar vienen a ocupar las candidaturas independientes? En la formación de un liderazgo comunitario. Esa mujer que es una líder comunitaria de verdad, tú sabes, Ramón, tú sabes, Jacqueline, lo que son los líderes comunitarios. Claro. Son gente que por vocación, por servicio, son esa gente, esos serviciales, esa gente natural. Sí, dispuesto. Que ni loco se mete en un partido político por la dinámica, sobre todo si es mujer, por la dinámica de los partidos políticos, y que ahora puede tener la oportunidad de ir al Congreso. Tienen la oportunidad de ir a los ayuntamientos. Nosotros debemos preñar los ayuntamientos y el Congreso de candidatos independientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Movimiento Independiente Organizado. ¿Cuáles son las siglas? No. Mío. Ajá. Movimiento Independiente Pero Organizado. ya tú hay una construcción ya de eso. Por supuesto que sí, sí. Ahora, Nosotros tenemos un equipo trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir a visitar todas las geografías. Nosotros vamos a Atomayor. Y en Atomayor se han identificado 5, 10 candidatos independientes al Congreso y a los ayuntamientos. Nosotros vamos a encargar de redactarle el programa de gobierno, obviamente en base a lo que ellos necesitan y lo que ellos están requiriendo. Vamos a hacerle la plataforma para que ellos puedan reunir las firmas suficientes para hacerlo. Vamos a acompañarlo en todo lo que tiene que ver con la definición de su equipo de trabajo. Pero lo más importante, Ramón, es que vamos a venir a la capital, vamos a acompañarlo en la solicitud y le vamos a defender la solicitud. Para que por un tecnicismo, una formalidad. Tú estás asumiendo una tarea ciclópea. Pero ¿por qué esa tarea y quién financia eso? Mibolsillo.com. Bolsillo.com. La ¿Cómo otra pasó con la pregunta, candidatura a la senaduría? tú vas a seguir participando en la política, Por supuesto. pero siempre será entonces de aquí en adelante como candidato independiente. Es una muy buena pregunta. De nuevo te digo, yo creo que los partidos políticos son una pieza fundamental de la democracia. Y si este proyecto se convierte en un proyecto que tiene algún tipo de vocación de permanencia, lo ideal es que fuera un partido político o una organización política. Pero mientras tanto hay que aprovechar la sentencia de Clín. Sí, Pero tú no tienes tienes temor, Alberto, porque fíjate, hubo una reunión y están unificados, Sí. increíble, PRM, Fuerza del Pueblo y Sí, PLD, sí. y se reunieron con el presidente de la Junta Central Sí. Electoral. Entonces, ellos van a modificar la ley del régimen electoral. Es decir, ellos no podrían, como se dice, ponerla en China a la candidatura independiente. Pero yo no tengo ninguna duda de que van a tratar. El primer paso que están haciendo, como tú dices, se unificaron. Qué bueno verlos. Sí, y unificados, la ¿no? convocatoria, mira, Claro. cerrada. Con tantos retos que tenemos en la seguridad social, Jacqueline, que hemos sido incapaces de sacarlo como ley. Con tantos retos que tenemos con el Código Penal, con la aprobación del Código Penal. Y ellos se unen precisamente porque se ven amenazados, sobre todo la parte económica y la parte de atomización. Porque no es y realmente es una amenaza económica. para ellos. Sí. Pero es que yo te voy a decir algo. Cuando nosotros logremos que los candidatos independientes marquen números, nosotros logramos que un candidato independiente haga un 10, un 15% de la votación, hay que repartirle el dinero. Pero hay ¿y tú crees que distribuirle el sin dinero igual. estructura partidaria Sí. un candidato pueda pagar? Por supuesto. De hecho, yo creo que no estar en una estructura partidaria y que su propuesta salga de la dignidad de su propio sustento, es decir, que no sea con las estructuras partidarias, con la fórmula partidaria. Yo creo que hay muchísima dignidad en esa propuesta y yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en el 2028. Pero, ¿y el sin tema duda. de los recursos, entonces, cómo se manejaría? Bueno, tendrá que ser después. La verdad es que el criterio que establece la ley, Jacqueline, es que la distribución del financiamiento público es a partir del desempeño que tuvo ese partido político en las elecciones anteriores. Entonces, ya. como no hay elecciones anteriores, estos son como partidos nuevos, como partiditos nuevos, digamos. Exactamente. Entonces, vamos a tener que ser, de nuevo, nosotros vamos a tener que pedir ayuda, nosotros vamos a tener que pedir apoyo. De hecho, Pero los comprometo a los dos desde ahora. Alberto, pero eventualmente también aceptarían el apoyo de partidos que ustedes consideran Claro que sí. que coinciden con los planteamientos de Claro ustedes. que sí, de nuevo. Porque no es en me contra canso de los decirlo, partidos. Ramón, esto no es en contra de los partidos, Ya, todo lo contrario. ya. De hecho, si nosotros lográramos, si esta sentencia y el movimiento independiente organizado lograra que los partidos políticos mejoraran su calidad, su oferta, que se unan como se unieron ahora para proteger su integridad, para presentar mejores propuestas, ya ganamos. Ya ganamos, porque esto no es individual. Esto no Y es... no solo más que haya democracia, Que haya en la democracia. selección de los candidatos, que no la hay. Lo que hay es de dedo en la mayoría. No, pero peor, Ramón. Peor, Ramón. Hay que pagar dinero para ser precandidato presidencial. Hay que buscar $1 millón para ser precandidato presidencial al PRM. $1 millón. O sea, eso se llama ponerle precio al ejercicio de un derecho. Entonces yo creo que hay mucha gente valiosa que nos está viendo ahora mismo y se está animando a ejercer
un puesto de dirección. Yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene mucho que contribuir en su entorno, en su comunidad, que tiene muchas buenas ideas de proyectos de ley, que se va a animar a ir al Congreso a ver si nosotros limpiamos la política partidaria dominicana. Alberto, excelente. Tú tienes un discurso político. Tremendo debut. Te vamos a seguir invitando. Yo quisiera, independiente de la sentencia, Claro porque que realmente me ha agradado tu exposición. Gracias, pero además yo los felicito a ustedes por el trabajo que ustedes hacen constantemente, por el tiempo que tienen dedicados al compromiso de comunicar en el periodismo, y la verdad que yo cada vez que vengo aquí estoy honrado. Gracias, Bueno, Alberto. muchas gracias, Alberto. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.